Hola, bienvenidos, apreciados estudiantes del aula virtual de efectividad personal. Vamos a desarrollar hoy el tema número 13, el cual nos habla sobre el cerebro límbico, sus funciones, sus características y sus diferentes partes que lo conforman. Entonces vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Vamos a compartir la pantalla para iniciar la actividad del día de hoy. Gracias. ¿Ok? Vamos entonces a dar inicio a la clase del día de hoy, que nos va a desarrollar el tema número 13, en el cual vamos a ver el cerebro límbico, su definición, sus funciones y sus partes. Observen, en esta lámina podemos observar cuáles son las partes que componen el sistema límbico. Tenemos un corte transversal del cerebro humano y en el cual indicamos cada una de sus partes del sistema límbico. Tenemos el giro cingulado, que es este que está aquí. Tenemos el septum, que es esta partecita que está aquí. Tenemos el bulbo olfativo, que es el que está por aquí. Tenemos el hipotálamo, que es esta bolita que está aquí. Tenemos las amígdalas, pero no las amígdalas que tenemos debajo de nuestro, al lado de la garganta, pues. No son estas, son las amígdalas cerebrales. Tenemos el cuerpo mamilar, que es este que está aquí, este pedacito de aquí. Y tenemos el hipocampo, que es prácticamente esta que va aquí en la parte inferior del cuerpo mamilar. Esas son las partes que componen el sistema límbico. Vamos ahora a proceder a la definición de lo que es el sistema límbico. Podemos definir entonces que el sistema límbico es el cerebro emocional. En él es donde se produce el comportamiento de supervivencia. En este lugar del cerebro, él coordina las emociones, el miedo, la agresión, los impulsos internos básicos y los recuerdos de episodios que hemos vivido o han sucedido. El sistema límbico es la parte de nuestro cerebro que se encarga de regular las respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. También podemos definir que el cerebro límbico es un conjunto de estructuras situados en el encéfalo, zona interna del cerebro, y cuya utilidad principal es la gestión y la regulación de emociones. Podemos definir que también es un conjunto de estructuras situadas en el encéfalo, en la zona interna del cerebro, y cuya utilidad principal es la gestión y la regulación de emociones. El sistema límbico también se encarga de regular las emociones y es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que regulan pues nuestras respuestas fisiológicas frente a estímulos determinados. ¿Qué quiere decir esto? Porque dentro de él, se encuentran una serie de instintos humanos. Entre estos instintos que conseguimos dentro de ese cerebro límbico, tenemos la memoria involuntaria, el hambre, la atención, los instintos sexuales, las emociones. En un ejemplo palpable, pues, de las emociones tenemos el miedo, la agresividad y la rabia. En él también está compuesto también la personalidad y la conducta. Vamos entonces ahora a pasar a la segunda parte, en el cual vamos a ver cuáles son las funciones del cerebro límbico. Observen este corte transversal del cerebro humano, en el cual pues indicamos las partes de ese cerebro límbico. Entonces vamos ahora a ver cuáles son las funciones de ese sistema límbico, de ese cerebro límbico. La función principal del cerebro límbico es que en él se encarga la regulación y la expresión motora de las emociones.
El cerebro límbico se encarga también de gestionar la mayoría de los mecanismos cerebrales para hacer uso de la memoria. Él activa también el sistema nervioso autónomo y se encarga también de enviar señales a los nervios para mantener un estado de alerta, para que la persona se mantenga en un estado de alerta. Y ese sistema nervioso simpático inhibe muchas veces el estado de ánimo de una persona y también complementa el sistema nervioso y el sistema parasimpático. Los activa, en el cual pues la persona se va a mantener tanto alerta o nerviosa dependiendo de la formación de lo que él quiera. También este cerebro límbico o este sistema interviene muchas veces en el proceso de la memoria, influye en la motivación y en la motorización y mediación y expresión emocional que complementan el comportamiento sexual y social del individuo. Él se encarga también de la regulación y de la expresión motora de las emociones. El individuo, a través de este cerebro o del sistema límbico, ayuda a la autopreservación de la especie mediante la activación de los sistemas homeostasis, lo que llamamos nosotros la formación de la célula. En él también se encarga, o este sistema límbico se encarga de gestionar la mayoría de los mecanismos cerebrales para la memoria. En él se forma a través de un circuito de placer y de adicción que pasa luego a las amígdalas y activa el hipocampo y en otros núcleos del sistema límbico, para que entonces active los sentimientos agradables y se inicia así mismo una serie de accionares dentro de este sistema que adicta a la persona a través de un placer determinado. También este sistema límbico activa el sistema nervioso autónomo. Se encarga de enviar señales a los nervios para mantener al individuo en un estado de alerta. Él también, este sistema límbico, regula la conducta sexual. Observen, vamos a la tercera parte de este tema. Vamos a observar cuáles son, o vamos a desarrollar y vamos a definir cuáles son las partes del cerebro límbico. Pueden observar en esta pequeña lámina que tenemos aquí, tenemos un corte transversal del cerebro y podemos observar dónde están ubicadas las partes del cerebro límbico. Tenemos el tálamo, esta partecita que vemos aquí. Tenemos el hipotálamo, que es este que está ubicado aquí. Tenemos el lóbulo frontal, que es este que está aquí. Tenemos el bulbo olfatorio, que es esta línea que tenemos aquí. Tenemos las amígdalas, que es esta parte que está aquí. Y tenemos el hipocampo, que también está casi prácticamente unido a las amígdalas. Esas son las partes y los lugares donde se ubica el cerebro límbico. El sistema límbico no se localiza en un punto fijo del cerebro, ya que está compuesto de varias estructuras, pero de acuerdo a la anatomía cerebral se sitúa, pues, está muy cercano al tálamo. Obsérvenlo aquí, al tálamo. Y se conoce como el cerebro medio, porque está ubicado en el centro medio del cerebro. El hipocampo, que es una de las partes del sistema límbico, está relacionado con la transformación de la memoria reciente a memoria a largo plazo y a la memoria autobiográfica de la persona. Lo encontramos en la parte central del lóbulo temporal y también tiene una importante función relacionada con la orientación y la memoria espacial. Obsérvenlo aquí, aquí tenemos el hipocampo, vean la zona donde está ubicado, aquí en la lámina. Otra de las partes es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es un cuerpo amígdalo o amigdalino
es una masa de neuronas en forma de almendra localizados en el lóbulo temporal. En esta zona, pues, del sistema límbico está relacionado con la formación y el almacenamiento de memoria asociada a hechos o acontecimientos que nos han producido fuertes emociones. Se dice que la amígdala es la parte o la sede de todas las emociones y además, en estudios que se han hecho recientemente, se demuestra que es un elemento en el cual se consolida la memoria. Entonces vamos a ver en el dibujo dónde está ubicada la amígdala. La amígdala está ubicada prácticamente al lado del hipocampo. Observen aquí la ubicación donde están las amígdalas cerebrales. Tenemos otra de las partes que sería el tálamo. El tálamo es una estructura cerebral que está situada por encima del hipotálamo. En él se dan todos los estímulos sensoriales menos el olfato. En este sistema límbico pueden ser derivados en muchas zonas específicas y es la parte de nuestro cerebro que tiene la función principal de comportarse como un núcleo de conexión. Entonces vamos a observar dónde está el tálamo. El tálamo, obsérvenlo aquí, donde está ubicado, aquí en el dibujo. Observen dónde está. Estas son las amígdalas, está el hipocampo y miren dónde está ubicado el tálamo. Vamos a ver otra de las partes en el cual está compuesto el sistema límbico. Viene ahora el hipotálamo. Esta área o esta parte del sistema límbico, en él se dan lo que es la parte emocional y es responsable muchas veces de las funciones neuronales que tiene el ser humano. En ella se gestiona y se coordinan los diferentes equilibrios de nuestro cuerpo. Este equilibrio se conoce como la homeostasis y en él se procesa mediante la regulación para mantener estable nuestro entorno. En él muchas veces se controlan los niveles de apetito, regula las conductas tales como los ciclos del sueño y el mantenimiento de la temperatura corporal. Este es el que nos controla a nosotros básicamente lo que son las temperaturas, el frío, caliente de nuestro cuerpo corporal, nuestro sistema corporal. Cuando hacemos ejercicio, se activa una proteína llamada lectina. En esta área, en esta parte que es el hipotálamo, se activa esta proteína y automáticamente como respuesta nos ayuda a controlar toda esta serie de acciones que se realizan en esta parte. Vamos a ver dónde está ubicado el hipotálamo. En el dibujo aquí. El hipotálamo lo tenemos aquí. Aquí está ubicado el hipotálamo. Mira dónde está ubicado aquí. Prácticamente al lado del tálamo. Observen aquí donde está ubicado el hipotálamo, aquí en esta partecita. Tenemos otra de las partes que componen el sistema límbico, que son los ganglios basales. Estos ganglios basales, pues, son importantes también dentro del sistema nervioso emocional. Estos se encargan de gestionar las diferentes respuestas motoras o gestos o expresiones que nosotros como seres humanos lo expresamos. Se relaciona mucho con las emociones y se ubica dentro de estas partes. Entonces vamos a ver dónde está ubicado los ganglios basales en el dibujo que está establecido aquí. Ganglios basales está por aquí exactamente, en este mismo sistema. Pero tenemos otra lámina en el cual nos indica el sitio exacto donde está ubicado. Obsérvenlo aquí. Tenemos los giros cingulados, que lo observan aquí. Tenemos el forbis, que es esta parte de aquí. Tenemos el bulbo olfatorio, que está por aquí. Aquí está, miren, esta parte de aquí. Tenemos el hipotálamo, miren dónde está ubicado aquí. Tenemos las amígdalas, también que están ubicadas acá. Tenemos el cuerpo mamario, ¿sí? Milario, que está en esta área. Y tenemos el hipocampo en esta área. Pues sí, esas son las partes que componen el sistema límbico.
Espero pues que este tema les haya servido de importancia para que conozcan qué es el sistema límbico. Complemento de lo que vimos en el tema pasado, que vimos lo que son el cerebro neocortical o el neocórtex. Espero pues que este breve tema les haya servido para que conozcan las diferentes partes y las funciones de cada una de las estructuras que componen el sistema límbico y sus funciones como tal. Prácticamente este sería el tema número 13. Ya nos quedaría para culminar la asignatura de efectividad personal el tema número 14, el cual lo veremos en la próxima clase. Muchísimas gracias por estar presente en esta actividad del día de hoy y espero que les haya servido de provecho este desarrollo de este tema tan importante como es el sistema límbico. Conocer las partes que componen nuestro cerebro funcional y conocer cuáles son las funciones que complementan cada uno de ellos dentro del sistema límbico. Es importante pues que ustedes conozcan cuáles son las funciones de cada una de las partes que componen el sistema límbico. Como lo vimos en la clase anterior, que vimos el cerebro neocortical, en el cual vimos cada una de sus funciones y cómo estaba compuesto y cuáles eran las funciones de cada uno de ellos. Igualmente lo vimos en el día de hoy, cuando vimos la parte de lo que es el sistema límbico como tal y cuáles son sus componentes y dónde se encuentran ubicados. Pues sí, bueno muchachos, muchas gracias por estar presente en la clase del día de hoy y espero que les sea provechosa. Nos vemos en el siguiente tema en el cual estaremos desarrollando la clase. Muchísimas gracias y feliz. Hasta luego. En la próxima clase nos vemos.